El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 24 al 27. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica vimos la necesidad de estar parados firmes en el verdadero evangelio a fin de derrotar toda acechanza y tentación del anticristo. Vimos también que todo el que dice que cree en Dios, pero niega al unigénito Hijo de Dios, miente. Dios ha dado y da testimonio de su Hijo a través de milagros y señales. Por eso, si aún así no cree en el Hijo, eso quiere decir que tampoco cree en el Padre. En un sentido más amplio, se puede asimismo inferir que si no cree en los siervos de Dios que hacen señales y milagros como los profetas de Dios, los discípulos del Señor y los apóstoles, eso será lo mismo que no creer en el Dios Todopoderoso. Además, si afirma que cree en el Padre y en el Hijo, pero no obedece la palabra de Dios, su declaración de fe será una mentira. Hermano, al escuchar este mensaje, le pido que examine su corazón y vea si realmente cree en Dios o si tiene alguna duda. Si dice que cree en Dios pero no obedece su palabra, entonces lo que dice es mentira. Si en verdad creyera, obedecería la palabra de Dios en su vida diaria. Anteriormente, ya les he mencionado este ejemplo del agua al comparar la fe espiritual y la obediencia en su vida cristiana. Suponga que se está muriendo de sed y alguien le ofrece un vaso con agua. Si acepta el vaso pero no bebe el agua, no le servirá de nada. Incluso si dice que cree que tomando el agua va a vivir, pero aún así no lo hace, lo que ha dicho será una mentira. Tampoco calmará su sed. Volvamos al ejemplo. Suponga que en medio del desierto se queda sin agua y ha pasado más de un día sin beber una sola gota de líquido. No podría soportarlo. En el desierto, si no bebe agua por mediodía, no podrá ni caminar. Sí, no podrá ni caminar. Ahora bien, imagine que en esa situación alguien le alcanza un vaso con agua. Sería como salvarle la vida, ya que, si bebe de esa agua, se recobraría y podría continuar caminando. Le pregunto, ¿habría alguien quien en esa clase de circunstancia rechazara el vaso con agua? Si quisiera morir, no tomaría el agua. Pero si quisiera vivir, sí lo haría. Es lo mismo con la palabra de Dios. Si vive por la palabra de Dios, vivirá. Pero si no lo hace, irá al infierno. No hay otra opción. Cuando he realizado cruzadas en el extranjero, siempre he predicado con coraje y valentía porque siempre he confiado en Dios. Como la palabra de Dios es la verdad absoluta y como yo predico solo la palabra, por eso en las cruzadas que he llevado a cabo he podido proclamar esa palabra con total confianza y seguridad. Hermano, si tiene fe, las señales lo seguirán, pero primero es la fe y luego las señales. De la misma manera, si cree en Dios Padre y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces, en forma natural vivirá por la palabra de Dios. Recuerde, no basta solo con clamar, Señor, Señor, sino que deberá aplicar la palabra de Dios en su vida diaria para entrar al reino de los cielos y para que Dios lo bendiga en esta tierra.
Esta no es palabra de hombre, sino es la palabra que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, predicó. Es palabra de Dios, y si no la obedece, su confesión de fe será una completa mentira. Ahora bien, el pecado será aún más grave si enseña a otros que podrán ser salvos aún si no obedecen la palabra de Dios. Si comparte esta clase de falsas enseñanzas, estará arrastrando al infierno a muchas almas. ¿Se imagina la gravedad de ese pecado? Será como el anticristo que se opone a Dios, porque a través de sus acciones estará guiando a otros al tormento eterno. El pasaje de hoy, al igual que la cita bíblica de la prédica pasada, enfatiza también la urgencia de permanecer en la verdad, es decir, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, menciona: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. A ver, hermanos, una pregunta. ¿Qué es lo que han oído en esta iglesia desde el principio de su vida cristiana? Es decir, después de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, todos deberían poder responder a esta pregunta. Lo que siempre han oído desde el inicio en esta iglesia es la palabra pura de Dios, la esencia misma del Evangelio, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el único Salvador, y que los verdaderos hijos de Dios que creen de corazón en el Señor Jesucristo deben vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, andar en la luz. Hermanos, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador es creer en la Trinidad de Dios, es confesar que Dios creó los cielos y la tierra, es creer en la encarnación del Hijo de Dios, en la resurrección, en el segundo advenimiento del Señor Jesucristo, es creer que habrá un juicio final y que el reino de los cielos en realidad existe. Es asimismo aceptar que los 66 libros de la Biblia es palabra de Dios escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Aquí, aceptar no es únicamente declararlo con su boca, sino aplicar esos principios en su vida diaria en forma práctica, esto es, en hechos y acciones. Los que creen en el Evangelio y ponen en práctica la palabra en su diario vivir, permanecerán en Dios y en el Señor. Pero los mentirosos, los que son del anticristo, distorsionarán la palabra pura de Dios. Negarán sutilmente la Trinidad de Dios o la encarnación del Señor Jesucristo. Negarán su resurrección o la existencia del cielo y del infierno. Interpretarán la Biblia como más les conviene y rechazarán la infalibilidad de la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia ha sido escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Por eso deberá interpretarla por la revelación del Espíritu Santo. Nunca podrá comprenderla ni aceptarla por el razonamiento humano. Si trata de hacerlo por el raciocinio humano, no podrá comprender la voluntad de Dios. La Biblia debe interpretarse en forma espiritual. Solo entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento formarán una unidad indisoluble, un solo cuerpo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17, señalan sobre este punto. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, si intenta interpretar la Biblia con la lógica humana y no por la revelación del Espíritu Santo, eso lo llevará a la perdición. Les digo por qué. Satanás controla los pensamientos carnales y el razonamiento del ser humano natural. Desde luego, los que usan su razonamiento humano creerán que son ellos los que controlan sus pensamientos. Pero, de hecho, será como si la antena, que representa la maldad que hay en su corazón, captara las señales de radio que Satanás emite por el aire. Pensamientos de odio, celos, envidia, queja, resentimiento, dudas, pensamientos negativos, desánimo, etc. Todo eso proviene del enemigo. Una pregunta: ¿odia usted a alguien?
¿Tiene usted celos de alguien? ¿Habla mal de otra persona? ¿Se queja de los demás? ¿Cuestiona y duda de todo? ¿Se deprime con frecuencia? ¿Piensa mal de alguien? Repito, todo eso viene de Satanás. Quizás crea que es usted quien piensa de esta manera, pero en realidad Satanás es quien pone esos malos pensamientos en su mente. Si llega al nivel del espíritu, Satanás no podrá controlar su mente ni sus pensamientos, y ya no tendrá esa clase de pensamientos. Los apóstatas distorsionan la palabra de Dios con esos razonamientos carnales y así enseñan equivocadamente a los demás. También hay otros que sin llegar a ser heréticos tuercen y deforman el significado de la palabra de Dios para interpretarla a su conveniencia. No obedecen la palabra de Dios, más bien la distorsionan sutilmente a su favor. Por ejemplo, hablemos un poco de la oración. En la Biblia encontramos muy buenos ejemplos de cómo orar. Los padres de la fe apartaban un tiempo determinado del día para orar y lo hacían en forma constante. Es decir, oraban todos los días y procuraban hacerlo a la misma hora del día. Y lo hacían de todo corazón, de rodillas y clamando, no gritando, sino clamando. En toda la Biblia hallará al pueblo de Dios orando de rodillas, clamando con todo su corazón a Dios. Cada profeta, cada discípulo, incluso el apóstol Pablo, todos ellos oraban de esta manera. Por cierto, el Señor también lo hacía así. Desde luego, habrá ocasiones en las que deberá orar en silencio, pero esos casos son la excepción y no la regla. Se imagina, no sería bien visto si en un restaurante ora clamando en voz alta. Estas son las excepciones a las que me refiero. Sin embargo, los que no quieren o no les gusta orar en voz alta dan excusas inaceptables tratando de justificar su actitud. En su deseo por imponer su propio criterio, incluso cuestionan la palabra y dicen cosas como que si Dios es todopoderoso y oye todo, ¿por qué se debe orar en voz alta? Arguyen que se sienten mejor si oran en voz baja. O afirman que solo los nuevos creyentes oran en voz alta y los que ya tienen un buen nivel de fe no precisan hacerlo así. Hay otros que dicen que orar en voz alta puede hacer que los no creyentes piensen mal de Dios y que eso hará más difícil el evangelizarlos. En vez de esforzarse por entender la verdadera voluntad de Dios sobre la oración, insisten en imponer su propio criterio. También hay otros que afirman que lo que hacen es lo más correcto de hacer para Dios, pero en realidad lo único que buscan es imponer su voluntad y su forma de pensar, y siempre dan alguna excusa para ello. Por ejemplo, cuando alguien hace algo que no les gusta o con lo que no están de acuerdo, reaccionan con frases hirientes, lastimando los sentimientos de otros. Y dicen que lo han hecho sin querer. Afirman que son directos y que dicen solo la verdad. Incluso aseveran que si los demás se sienten heridos es porque no aceptan que se les señalen sus errores, que en realidad no son humildes y que deberían cambiar. A ellos les pregunto, ¿qué dirían si la situación fuera a la inversa? Es cierto que si alguien tiene un corazón santificado, será humilde y podrá tolerar lo que otros digan y no se sentirá mal ni ofendido. No obstante, los que suelen criticar a los demás en realidad no están en posición de hacerlo. Por ejemplo, hay muchos de ellos que han oído varias veces que no deben pedir dinero prestado ni deben prestar dinero. Sin embargo, como tienen sus propios argumentos carnales, a pesar de esta prohibición, aún así lo hacen y creen que Dios los bendecirá si prestan dinero porque anteriormente han sembrado. O simplemente desobedecen porque consideran que es bueno hacer eso y que si obtienen alguna utilidad, se la darán a Dios. Los que distorsionan la palabra de Dios de esa manera no permanecen en el Señor. No importa lo mucho que sepan la palabra, no podrán crecer espiritualmente. Espero que usted no sea uno de esos que manipulan la palabra en busca de su propio beneficio, sino que siempre busque en su palabra
la verdadera voluntad de Dios. Volviendo al mensaje, Primera de Juan capítulo 2, versículo 25 señala, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermano, el evangelio que oye son buenas noticias. ¿Sabe por qué? Porque la buena noticia es que ya no va a ir al infierno, sino que al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, va a ir por la eternidad al cielo. En otras palabras, ha sido trasladado del infierno al cielo. Hermano, su destino era el infierno, pero la buena noticia, la buena nueva es que ahora va al cielo. ¿Acaso eso no lo alegra? Hermano, ir al cielo y no al infierno es ya de por sí una tremenda bendición. Más aún, Dios le dice que lo hará prosperar en todas las cosas y que, además, tendrá salud así como hará prosperar su alma. Si su alma prospera, todo le irá bien y tendrá buena salud. Esa es la promesa que ha oído desde que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Incluso un nuevo creyente conoce esta promesa. Por eso me es difícil entender por qué hay algunos que no se esfuerzan por hacer prosperar su alma. Únicamente si su alma prospera, todas las demás áreas de su vida prosperarán y tendrá buena salud. No obstante, repito, hay algunos que rehúsan hacerlo. Por ejemplo, la Biblia dice que siempre debe estar gozoso, que siempre debe orar y dar gracias en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, la mayoría no lo hace. Hermano, obedecer la palabra es la voluntad de Dios y es, además, la puerta para toda bendición. Así que, si siempre tiene una actitud de agradecimiento y está gozoso en toda situación, Dios responderá sin dificultad sus oraciones. Si está gozoso en una circunstancia en la que no lo debería estar, pregúntese, ¿acaso Dios no se alegrará por su nivel de fe? Tal vez se pregunte por qué debería estar alegre. No le digo que todo el tiempo debe sonreír como un tonto. Claro que no. Estará alegre y dará gracias a Dios porque cree en las bendiciones que su Padre Celestial le dará. Esta es la promesa del Señor. Sin embargo, usted precisa acceder a ella. El Señor podrá bendecirlo solo si cree y tiene fe en Él y si vive por la palabra. Pero si no vive en la luz, no podrá acceder a esa promesa de bendición. Hay algunos que le reclaman a Dios porque no los sana, incluso después que he orado por ellos. Le pregunto, ¿por qué cree que Dios no los sana? No los puede sanar porque no viven por la palabra de Dios. Dios en su soberanía obra en alguien que vive y obedece su palabra. Si vive por la palabra, Dios promete bendecirlo y además le promete que cosechará conforme a lo que ha sembrado. Dios no dice que lo bendecirá si desobedece sus mandamientos y vive una vida disoluta en el pecado. Aun si ha recibido el Espíritu Santo y ha experimentado la llenura del Espíritu, ese mismo Espíritu se apagará si vuelve a su vida de pecado y será usted quien se habrá alejado de Dios. Hermanos, en este mundo no hay nada eterno, sea la juventud, el honor, el conocimiento, la belleza, la salud, el poder y la fama. Todo eso es temporal y pasajero. Por eso, nada en este mundo se puede comparar con la promesa de la vida eterna. Si pudiera sentir solo por un instante la felicidad del cielo, jamás volvería sus ojos a las cosas o placeres que le ofrece el mundo. Mateo capítulo 13, versículo 44 menciona, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermano, si realmente cree que el tesoro escondido en ese campo es muy valioso, no dudará en dar todo lo que tiene por adquirirlo. Incluso si se queda sin comer o si tiene que vender la única frazada que tiene para cubrirse en las noches, no pensará que es un despilfarro o un derroche vender todo lo que posee con tal de comprar ese campo.
No dudará en hacerlo porque sabrá que cuando tenga ese tesoro será el hombre más dichoso del mundo. Repito, aunque tenga que vender todo lo que tiene por adquirir ese terreno, no se arrepentirá de ello. Deseará adquirir ese campo a cualquier precio. En mi caso, yo lo he hecho. He entregado todo por el tesoro que me espera en el cielo. Todo. Mi familia, mis hijas, mi esposa, todo lo he consagrado a Dios. Yo mismo me he consagrado al Señor para servirle. El apóstol Pablo consideró todo lo que tenía como pérdida luego de haber sido llevado en espíritu al paraíso. Pablo fue fiel día y noche al reino de Dios. Incluso no se casó. El apóstol aceptó al Señor siendo aún joven. Pablo provenía de una familia rica y acomodada. En ese tiempo, alguien quien, como Pablo, tenía la ciudadanía romana, era muy bien considerado. Ni siquiera un tribuno o comandante del ejército podía maltratar a un ciudadano romano. ¿Recuerdan el pasaje? Cuando el tribuno de la compañía supo que Pablo era ciudadano romano, tuvo temor por haberle puesto cadenas. Además, Pablo era un hombre culto y muy bien instruido. Había aprendido bajo la tutela de Gamaliel, uno de los más reputados maestros fariseos. Pablo lo tenía todo. No obstante, cuando vio en espíritu el paraíso, se quedó extasiado. Literalmente su mente explotó porque nada podía compararse con ese maravilloso tesoro que había visto en el espíritu. Hermano, si Pablo se quedó así luego de haber visto el paraíso, ¿se imagina qué hubiera pasado si hubiera visto la Nueva Jerusalén? Tal vez se pregunte por qué Dios permitió que Pablo viera únicamente el paraíso. En ese momento, el apóstol aún no había llegado al Espíritu Perfecto. Por eso, de acuerdo a su nivel de fe, Dios le mostró solo el paraíso. Aún así, Pablo padeció con gozo toda clase de sufrimientos por amor al Señor. Entregó todo lo que tenía, sus posesiones materiales e incluso su vida. Hermanos, les he pedido que cuando lean la Biblia o escuchen esta serie de prédicas, siempre tengan presente la vida del apóstol Pablo. Háganlo, va a ser de gran bendición para usted. Hermanos, muy a menudo en mi vida de fe he meditado en la vida del apóstol Pablo. Al enfrentar dificultades, pensaba en las pruebas que había enfrentado Pablo. ¿Cómo hubiera sido estar náufrago todo un día y una noche en medio del mar Mediterráneo? Yo he navegado por el Mediterráneo y les puedo decir que el agua es bastante fría. En ese momento le dije a los que me acompañaban que ahora ya podía imaginar lo que el apóstol Pablo sentía al estar náufrago en ese mar y en esas gélidas aguas durante todo un día y toda una noche. Pablo jamás tuvo temor de las pruebas. A pesar que nadie se lo impuso, fue a Roma para predicar el evangelio del reino de Dios. No tuvo descanso. Siempre estaba en medio de peligros y de amenazas de muerte. Incluso estando en prisión, nunca se quejó ni reclamó, ni tampoco tuvo apego a nada material. Desearía, en lo personal, que todos ustedes tuvieran este nivel de fe. Por cierto, ya hay muchos que están dedicando a Dios todo su tiempo, su dinero, sus talentos, incluso sus años de juventud. Sin embargo, para llegar a la mejor morada en el cielo, lo más importante es desechar toda forma de maldad de su corazón. Deberá despojarse de todo ego, de todo patrón de pensamiento carnal y de todo egoísmo. Sí, de todo egoísmo, egolatría y egocentrismo. Hermano, si es soberbio y arrogante, le será difícil desechar el pecado y la maldad. Como se centrará en sí mismo, no buscará el beneficio de los demás, sino más bien tratará de exaltarse en todo.
Por eso no podrá desechar la envidia de su ser. Y si no logra ser el centro de atención de los demás, se deprimirá. Y si comete alguna equivocación en su servicio en la iglesia, le echará la culpa a los otros, evadiendo de esa manera su responsabilidad. Será egoísta en todo. Solo si muere a su ego carnal, podrá extirpar de raíz ese deseo insano de destacar a costa de los demás, y también podrá despojarse de todo egoísmo y de toda codicia por lo material. Espero que llegue a desechar todo ego carnal y todo deseo malsano de querer exaltarse a sí mismo. Cuando el apóstol Pablo dijo, cada día muero, precisamente se refería a morir a todo eso, a morir a todo deseo egoísta. Si llega a morir de esa manera, podrá despojarse de todo ego carnal. En otras palabras, cada día deberá despojarse de todo lo falso y lo malo que ha ingresado a su mente antes de oír la palabra de Dios. Y en la medida en que haga de eso un hábito diario, solo quedará en su corazón la palabra, y su carácter se hará semejante al carácter del Señor. Esa es la forma de vender todo lo que posee y llegar a adquirir ese tesoro escondido. Si hace eso, podrá disfrutar de la gloria eterna en la mejor morada en el reino de los cielos. Dios le promete lo mejor de lo mejor, el mayor de todos los tesoros, el cielo. Más aún, le ofrece llegar a la Nueva Jerusalén. Hermano, si cree en esta promesa de Dios, le pregunto, ¿por qué le es difícil despojarse de su orgullo y de su ego carnal? Hebreos capítulo 6, versículo 19 señala, la cual, aquí se está refiriendo a la esperanza de llegar al cielo. Prosigue el verso, tenemos como seguro y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hermano, esta confianza es como el ancla de un barco, que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar a pesar de las tormentas. Espero que todos se aferren firmemente a esta esperanza viva por llegar al cielo conforme el Señor lo ha prometido. Retomando el mensaje, Primera de Juan capítulo 2, versículos 26 y 27, citan, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermano, estos dos versículos están estrechamente relacionados con los versos 20 y 21 que ya les compartí en la prédica pasada. Nos dicen que los que ya han aprendido la verdad y han recibido el Espíritu Santo deberán vivir de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo la dirección del mismo Espíritu Santo. No obstante, no debe malinterpretar este pasaje pensando que no tiene necesidad que alguien más le enseñe porque ya ha recibido el Espíritu Santo. Aun si ha recibido el Espíritu Santo, requerirá de alguien quien enseñe del mundo espiritual y lo dirija de acuerdo a su medida de fe. Sin embargo, si alguien viene con palabras elocuentes a querer enseñarle algo que no viene del Evangelio que ha oído y ha leído, no deberá escucharlo. Deberá mantenerse firme en la palabra que ha oído desde el principio, que es el verdadero Evangelio. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, antes que llevara la cruz, el Señor Jesús les dijo lo siguiente a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Hermano, el Señor está diciendo que Él irá al cielo a preparar moradas, es decir, casas en las que viviremos eternamente. Nuestro Señor partió al cielo especialmente para preparar una magnífica casa, un palacio, para que usted viviera
en esa morada por siempre. Sí, Él mismo lo va a hacer. Continúa el pasaje. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, como Señor del reino de los cielos, el Señor Jesucristo le dice que volverá y lo llevará a su reino. Él está preparando su morada allí. Él es el maestro arquitecto de su hogar o palacio celestial. En este versículo el Señor le dice que volverá para llevarlo y así estará por siempre junto a Él. Le pregunto, ¿acaso esta promesa no fortalece su gozo y la seguridad de su salvación? Hermano, el Señor ha ido al cielo a preparar su morada. Él ha sido el primer fruto de la resurrección y el primero en ir al reino de los cielos. Sí, Él ha sido el primero. A ver, una pregunta. ¿A dónde fueron las almas salvas que murieron antes que el Señor Jesús resucitara y ascendiera al cielo? A ver, ¿a dónde? Sí, fueron al lado superior, al lado de Abraham, tal como señala Lucas capítulo 16. No obstante, luego que el Señor resucitara y ascendiera al cielo, todas esas almas tuvieron que trasladarse a un lugar en el cielo. El Señor no solo prometió vida eterna, sino que también prometió una morada en el cielo. Hermano, debe creer en esta promesa y anhelar la mejor morada celestial. Sin embargo, la mayoría que inicia su vida de fe se detienen a mitad del camino. ¿Saben por qué? Porque en un momento dado se desaniman pensando que pasan los años y no tienen un buen empleo, ni una bonita casa, etc. Y comparan su vida con la de otros. Dicen que sus amigos se van de vacaciones. Salen a fiestas. Sí, comparan su vida con la de otros y piensan que su vida es aburrida porque solo pueden ver películas cristianas o el canal GCN y tienen que leer la Biblia todos los días. Hermano, si alguien piensa así, déjeme decirle que es un completo tonto. Tan solo medite en esto. Incluso si por algún tiempo pudiera disfrutar de todos los placeres que le ofrece el mundo, al final de su vida iría al tormento eterno del infierno. Imagine el dolor de esas torturas. Jóvenes, adolescentes, si no pueden imaginar eso, les pido que en sus hogares hagan este experimento. Hiervan un poco de aceite en una olla y luego coloquen un pedazo de carne o de pollo y vean qué sucede. Verán cómo ese pedazo de carne se fríe en el aceite hirviendo. Y luego de 10 minutos, vea cómo queda. Hermano, en el infierno el tormento será incluso peor, porque el espíritu del ser humano nunca muere. La Biblia menciona que en ese lugar los gusanos no mueren. En otras palabras, el tormento será eterno. Hermanos, deberían estar muy agradecidos a Dios por haberlos librado del fuego eterno, del infierno, y haberlos guiado al cielo y haberlos protegido de toda tentación. Al final de su vida, de acuerdo a lo bueno que haya hecho en fe durante su cultivo en esta tierra, podrá llegar a la Nueva Jerusalén, al tercer reino, al segundo, al primer reino o al paraíso. Le pregunto, ¿acaso eso no es justo y equitativo? Sí, hermano, el juicio de Dios es justo e imparcial. Hermano, si sabe esto, pregúntese, ¿por qué se compara con los no creyentes? Más aún,
Si vive por la palabra, Dios lo prosperará y vivirá una mejor vida que los demás en esta tierra. Y si eso no es así, será porque aún no vive por la palabra de Dios. Los no cristianos padecen terribles enfermedades y accidentes de tránsito, etc. En cambio, Dios protege a sus hijos. Y todos ustedes pueden dar testimonio de ello. Hay muchos hermanos que han dado testimonio de cómo Dios los ha protegido en accidentes automovilísticos. Ni siquiera se han fracturado un hueso. Y eso es porque viven de acuerdo a la palabra de Dios. Todos han escuchado estos testimonios, ¿cierto? Le reitero la pregunta: ¿por qué se compara con los inconversos? Si en realidad fuera consciente que Dios dio a su único Hijo como sacrificio compensatorio para redimirlo de todos sus pecados, le pregunto, ¿cómo podría reclamarle a Dios que usted está dando su tiempo y esfuerzo para servir en la iglesia? Más bien, debería sentirse avergonzado por pensar de esa manera. Hay otros que se quejan con Dios porque no pueden distraerse como los demás y extrañan las cosas que dejaron atrás antes de ser cristianos. Eso pasa cuando llena su mente de pensamientos frívolos y tóxicos. En lugar de llenar su mente con lo que le agrada a Dios, la llena con la sensualidad y la lujuria que el mundo le ofrece. Y muchos son los que ceden a esa tentación. Se entregan a los deseos y pasiones que trataban de desechar, es decir, al placer físico, a la codicia por lo material y a la ambición por el dinero, y todo eso los pierde. ¿Se imaginan los necios que son? Hermanos, hoy en día el mundo, esta sociedad, está llena de toda clase de tentaciones. La corriente de este mundo, impregnada por la pasión y por el desenfreno por lo carnal, cada día seduce más rápidamente al ser humano, en especial a la juventud. Así como la corriente de un río se hace cada vez más fuerte cuanto más se acerca a una catarata, así el libertinaje y la inmoralidad sexual se esparcen cada vez más rápidamente en todo rincón de la tierra. Donde quiera que vaya o donde quiera que mire, hallará cosas que estimularán la vanidad personal, la codicia por las cosas materiales y por el placer físico. Y la norma o medida para juzgar lo correcto y lo incorrecto se ha distorsionado y pervertido en forma alarmante. Pregúntese, ¿acaso yo sugeriría a los que no viven por la palabra de Dios que se abstuvieran de ver televisión, de ir al cine o de navegar por internet o usar celulares? Hace algunos años no mencionaba estas cosas. Desde luego, requerimos de las computadoras y de los celulares en esta sociedad moderna. Y son buenas herramientas si se usan con un buen propósito. Sin embargo, a menos que esté espiritualmente alerta, la moda y la cultura del mundo marcarán su corazón en forma negativa. Ya han escuchado los testimonios de jóvenes que luego de haber cortado con todas esas distracciones y modas mundanas, han empezado a amar y a obedecer a sus padres. Han podido concentrarse mejor en sus estudios y, por sobre todo, han podido amar a Dios. Y es, repito, porque han cortado con toda atadura a lo mundano. Por eso, actualmente muchos de nuestros estudiantes han recibido becas de estudios en las mejores universidades. Ocupan el primer lugar en su clase y en todo el colegio.
Y es porque luego que han cortado con toda distracción, pueden enfocarse en sus estudios y también comienzan a amar a sus padres. Asimismo, su forma de expresarse también es diferente. Espero que todos prosigan firmes en su decisión de continuar creciendo en su vida de fe. Jamás deberán extrañar lo que han dejado atrás. Les comparto algo interesante. Por los años 80, más o menos por el año en que se fundó esta iglesia, hubo un cantante que puso de moda una canción titulada Quiero llorar. Y fue un gran éxito, el hit del momento. Todos por la calle tarareaban esa canción, Quiero llorar. Sin embargo, poco tiempo después, el cantante murió. Por eso, siempre les reitero lo importante que es lo que uno confiesa con su boca. Todo se hace conforme a lo que dice. Y así se hizo con ese cantante. Y murió muy joven. También hubo otro cantante que puso de moda otra canción que tenía que ver con la muerte. Y tuvo una trágica muerte. Hermanos, si escuchan alabanzas celestiales, podrán percatarse que el contenido de las estrofas es bueno y edificante, proviene de Dios, avivará en su corazón la esperanza por llegar al reino de los cielos. Y al entonarlas, la letra tocará todo su ser. Su espíritu se conmoverá. Retomando el mensaje, en la medida en que más se acerque el final del tiempo, el fluir tanto de lo carnal como de lo espiritual se acelerará. Hermano, si usted se decide a cambiar, Dios le dará mayor gracia y fortaleza que antes, y lo hará para que pueda salir victorioso de su lucha contra lo carnal. Conforme la maldad se incrementa en el mundo, la influencia del anticristo se hará cada vez más fuerte. Por ello, Dios fortalecerá a todos los que andan en la luz. De otra manera, la oscuridad y la maldad prevalecerían. Este es el fluir de lo espiritual en este último tiempo. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios simplemente no hace desaparecer la maldad y el pecado? Porque esa no es la voluntad del Padre. Hasta que llegue el momento de la gran tribulación, ambos lados, la luz y las tinieblas, deberán coexistir. De otra forma, no se cumpliría la providencia ni la voluntad de Dios. Por eso, en estos días que marcan el fin de los tiempos, cuando el pecado y la maldad abundan, Dios hace que su gracia y su luz sobreabunden. Y será así hasta el regreso de nuestro Señor. Y la victoria final será, sin lugar a dudas, de Dios, de nuestro eterno Padre Celestial. De Él será la victoria final. Por eso, Dios está derramando su poder y fortaleza para que todos sus hijos sean más que vencedores en su lucha contra este desenfreno de lo carnal. Espero que cada uno se apropie de esta gracia y poder de Dios y así haga suya la promesa de la vida eterna. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno llegue a la mejor morada que nuestro amado Señor está preparando en el reino de los cielos. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que el mensaje que han escuchado hoy tus hijos se haga fe y vida en cada uno de ellos. Dales la fortaleza, fuerza y poder para aplicar estas enseñanzas en su vida diaria. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo,
Ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.